La noche del 3 de junio, una explosión en los exteriores de la bahía alarmó a Guayaquil. Con el seguimiento de las cámaras de la empresa municipal Segura EP, se determinó la participación en el atentado de un vehículo Nissan. Al día siguiente, ese automotor fue localizado junto a una vivienda en la isla Trinitaria, en el sur de la ciudad. En el interior del inmueble fue detenido el ciudadano Iván Ballesteros, quien tenía las llaves del vehículo involucrado. Horas más tarde de la detención del sospechoso, llegó hasta ese mismo inmueble un vehículo de alta gama Porsche de placas GRY 3452, de propiedad de Industrial Molinera, de la familia del presidente Daniel Noboa. ¿Qué hacía el lujoso vehículo en la vivienda del sospechoso? Es algo que no se llegó a aclarar y que en su momento fue exigido por el alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez. El fiscal general del Estado tiene que darle una respuesta a los guayaquileños y al país. Y por supuesto, lo que menos quisiéramos es que la empresa del presidente o la familia del presidente tenga algo que ver con estos temas. Pero necesitamos respuesta. El abogado de la familia Noboa, Fernando Yávar, aseguró que coincidentemente en esa casa también vivía la empleada de Industrial Molinera, Amanda Tumbaco. La empresa facilitó a la mujer el vehículo Porsche para ver a su hija, que se encontraba en el hospital, pero en el camino se enteró de que había un operativo policial en su vivienda y decidió acudir para ver lo que sucedía. Es decir, ese inmueble que uno ve parcialmente de lado, a donde llega esta persona, no es exclusivamente la casa de Iván Ballesteros, también es la casa de Amanda Tumbaco. Amanda Tumbaco es una empleada de limpieza del Grupo Noboa. La información de Yávar no fue precisa. El coordinador legal del municipio de Guayaquil, César Poveda, mostró documentos que revelaron que la señora Tumbaco vive en la ciudadela El Recreo del Cantón Durán. La señora Tumbaco tiene domicilio electoral en la cooperativa de vivienda 10 de enero, quinta etapa, zona de reserva, provincia del Guayas, Cantón Durán, parroquia El Recreo. En el campo judicial, la investigación fue archivada. El sospechoso Iván Ballesteros quedó en libertad en pocos días. El proceso registró una serie de inconsistencias que derivó en el dictamen abstentivo de la agente fiscal Marjorie Escobar, ratificado el 8 de agosto por el fiscal provincial del Guayas, Washington Astudillo. La fiscal que se abstuvo de acusar registra 2 denuncias en la propia Fiscalía Provincial del Guayas por presunto fraude procesal y por usurpación y simulación de funciones públicas. Ballesteros dio 2 versiones diferentes respecto al vehículo que habría utilizado en el atentado y que fue localizado junto a su vivienda. En la primera dijo al agente aprensor, el cabo Luis Pasquel Narváez, que el automotor no era de su propiedad y que tenía en poder las llaves porque le prestaron para hacer carreras. Pero luego, ante la fiscal, cambió de versión. Afirmó que las llaves le entregó el ciudadano Nixon Gavica Mero, quien le encargaba el vehículo en los exteriores de su vivienda a cambio de dinero. Nixon Gavica, quien según Ballesteros le entregó las llaves del vehículo, ni siquiera consta en la investigación fiscal. Gavica registra denuncias penales por narcotráfico, estafa, robo y daño a bien ajeno en las fiscalías de Loja, Tulcán y Guayaquil. Además, el teléfono celular de Ballesteros no fue periciado porque el dispositivo se encontraba bloqueado. Este caso fue investigado por la Comisión de Garantías Constitucionales de la Asamblea, en la que tiene mayoría la Revolución Ciudadana. Después de casi 2 meses, la comisión determinó que el abogado de la familia Noboa mintió sobre la empleada de Industrial Molinera que utilizó el vehículo Porsche, y concluyó que la explosión en la bahía fue un autoatentado, según el jefe de bancada Juan Andrés González. El abogado sinvergüenza de la familia Noboa y de la familia sinvergüenza Noboa, lo que está es engañando al país y no quiere dar la cara y no quieren asumir que es un autoatentado. Hay que decirlo claro, esto es un autoatentado de un gobierno terrorista. Antes de ser ministra de gobierno, la entonces asambleísta Natalie Morillo acusó a la Revolución Ciudadana de posicionar una falsa narrativa para responsabilizar al gobierno por los atentados en Guayaquil.
viendo cómo los asambleístas de la Revolución Ciudadana tratan de caotizar y generar falsas narrativas y generar lo que ellos acostumbran, generar caos y generar show dentro de la Asamblea Nacional. Las falsas narrativas es querer involucrar al gobierno nacional en estos atentados, en estos explosivos que sucedieron en el mes pasado de junio. Al cierre de 2025 e inicios de 2026, el caso Porsche tiende a diluirse y quizás quede en el olvido. Para Radio Pichincha, Adrián Acosta. Sombras sobre la bahía, el enigma del caso Porsche y las conexiones presidenciales. El estallido que despertó a Guayaquil y el rastro del Nissan. La noche del 3 de junio marcó el inicio de un laberinto judicial que aún hoy, a las puertas de 2026, genera más preguntas que respuestas. Una fuerte explosión en los exteriores de la bahía, el corazón comercial de Guayaquil, no solo causó daños materiales, sino que activó un complejo sistema de seguimiento por parte de la empresa municipal Segura EP. Las cámaras de vigilancia lograron identificar la participación de un vehículo Nissan, el cual fue localizado apenas 24 horas después en una vivienda de la isla Trinitaria, al sur de la ciudad. En el operativo, las fuerzas del orden detuvieron a Iván Ballesteros, quien no solo se encontraba en el inmueble, sino que portaba las llaves del automotor involucrado en el atentado. Lo que parecía ser un procedimiento policial estándar por terrorismo dio un giro mediático sin precedentes cuando, pocas horas después del allanamiento, un Porsche Cayenne de alta gama con placas GRY3452 arribó sorpresivamente al lugar de los hechos. La conmoción escaló al revelarse que dicho vehículo pertenecía a Industrial Molinera, empresa vinculada directamente a la familia del presidente Daniel Noboa, lo que obligó al alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, a exigir públicamente una respuesta inmediata de la Fiscalía General del Estado para aclarar qué hacía un activo de la familia presidencial en la vivienda de un sospechoso de atentado explosivo. La coartada de la coincidencia y el desmentido municipal. Ante la presión social y política, la defensa de la familia Noboa, encabezada por el abogado Fernando Yávar, intentó desactivar la bomba mediática con una explicación basada en la coincidencia geográfica. Según Yávar, el inmueble allanado no pertenecía exclusivamente a Ballesteros, sino que también era la residencia de Amanda Tumbaco, una empleada de limpieza de Industrial Molinera. La narrativa oficial del abogado sostenía que la empresa le había facilitado el Porsche a Tumbaco para que pudiera trasladarse urgentemente al hospital ISS Los Ceibos a visitar a su hija enferma. En el trayecto, al enterarse del operativo en su casa, la empleada habría decidido desviarse hacia la isla Trinitaria para verificar lo sucedido. Sin embargo, esta versión fue rápidamente puesta en duda por el coordinador legal del municipio, César Poveda. Presentando documentos oficiales del registro civil y datos electorales, Poveda demostró que la señora Tumbaco no residía en el sector del allanamiento, sino en la ciudadela El Recreo, en el cantón Durán. Esta inconsistencia geográfica no solo debilitó la coartada de la defensa, sino que alimentó las sospechas de la Comisión de Garantías Constitucionales de la Asamblea Nacional, la cual calificó la explicación como una mentira, orquestada para ocultar nexos más profundos. Inconsistencias judiciales y el rastro de Nixon Gavica. A medida que la instrucción fiscal avanzaba, el caso comenzó a desmoronarse desde dentro debido a una serie de irregularidades que beneficiaron al principal sospechoso. Iván Ballesteros, lejos de mantener una versión coherente, ofreció dos testimonios contradictorios sobre cómo obtuvo las llaves del Nissan. Primero afirmó que se las prestaron para hacer carreras y luego aseguró que se las entregó un ciudadano llamado Nixon Gavica Mero a cambio de dinero por cuidar el auto. Gavica, un nombre que ni siquiera fue incluido inicialmente en la investigación fiscal, a pesar de tener un nutrido historial delictivo por narcotráfico, estafa y robo en varias provincias, se convirtió en la pieza faltante del rompecabezas. A esto se sumó la imposibilidad de periciar el teléfono celular de Ballesteros, el cual se encontraba bloqueado, impidiendo el acceso a comunicaciones que podrían haber sido vitales. A pesar de estos cabos sueltos, la agente fiscal Marjorie Escobar emitió un dictamen abstentivo que fue ratificado el 8 de agosto por el fiscal provincial del Guayas, Washington Astudillo. Así, en cuestión de semanas, el proceso fue archivado y Ballesteros recuperó su libertad, dejando una estela de dudas sobre presunto fraude procesal y usurpación de funciones que pesaban sobre la propia fiscalía. El choque político.
¿qué atentado o autoatentado? El cierre del caso en el ámbito judicial no significó su fin en la arena política, donde se libró una batalla de narrativas entre el oficialismo y la oposición liderada por la Revolución Ciudadana. La Comisión Legislativa, tras 2 meses de indagaciones, concluyó que la explosión en la Bahía no fue un acto terrorista convencional de bandas criminales, sino un autoatentado planificado. Juan Andrés González, jefe de la bancada del RC5, fue tajante al acusar al gobierno de engañar al país y a utilizar el incidente para posicionar una agenda de seguridad bajo premisas falsas. Por su parte, la entonces asambleísta y posterior ministra de Gobierno, Natalie Morillo, rechazó enérgicamente estas conclusiones, calificándolas como una falsa narrativa y un show mediático diseñado por la oposición para desestabilizar al Ejecutivo y generar caos dentro de la Asamblea Nacional. Morillo defendió la integridad del gobierno, asegurando que los intentos de involucrar a la familia presidencial eran maniobras políticas sin sustento técnico, mientras el país observaba con escepticismo cómo las acusaciones de terrorismo se transformaban en una disputa de micrófonos y pancartas. Conclusión: el sabor amargo de la impunidad. El caso Porsche cierra su ciclo cronológico entre 2025 y 2026, dejando una profunda herida en la confianza ciudadana hacia las instituciones de justicia. Lo que inició como un acto de violencia en el espacio público terminó diluyéndose en un mar de dictámenes abstentivos, teléfonos bloqueados y mudanzas geográficas imposibles de verificar. La falta de claridad sobre la presencia de un vehículo de la familia presidencial en una zona de conflicto y la rapidez con la que se archivó la causa sugieren un sistema judicial vulnerable a las influencias externas. Al final, el caso no solo deja en libertad a los presuntos implicados, sino que consagra la incertidumbre como respuesta oficial. Mientras las autoridades pasan la página, para la opinión pública, el Porsche Cayenne GRY 3452 seguirá siendo el símbolo de una verdad que nunca se quiso encontrar, recordándonos que en la política ecuatoriana, a veces, las coincidencias son demasiado perfectas para ser reales. Suscríbete ya. No te pierdas nada, cada día algo nuevo. Conéctate al canal y mantente informado. Siempre estamos aquí para darte lo mejor. Hechos Ecuador, claro, la verdad sin temor. Hechos Ecuador.